Amigos de Impacto Venezuela, el 85,5% de los venezolanos considera que su mayor problema es la crisis económica, pero estamos en un año electoral, un año que arrancó bastante convulsionado en cuanto a esa pelea que siempre ha existido entre el oficialismo y la oposición venezolana. Pero hoy vamos a abordar en números, según encuestas, cómo se está manejando el contexto nacional. ¿Qué piensan los venezolanos en la calle sobre líderes políticos y sobre esos problemas que nos aquejan con el día a día? Y para eso traigo como invitado el día de hoy a Marcos Hernández, él es CEO de Ercon Consultores. Bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela a través de mi programa Cara a Cara. ¿Cómo estás? Bueno, saludos, Mildred. Para nosotros un placer compartir contigo este domingo tu prestigioso programa a través de Impacto Venezuela. No, gracias a ti, el honor es todo mío porque bueno, se habla mucho de encuestas, hay personas que no creen en encuestas, que dicen que es más de lo mismo, que están viciadas, que las paga un político, que las paga el gobierno para que vayan a las tendencias y favorezcan a los demás, pero a mí me llamó poderosamente la atención la encuesta que sacaron recientemente, está en caliente esa encuesta rodando ya, en donde a nivel nacional pues consultaron a los venezolanos sobre lo que más les preocupa y dice que el 85% es la crisis económica que está impactando, que bueno, está agudizando nuevamente a pesar de que había una leve mejoría. Quiero arrancar por eso porque es el principal foco de interés de los venezolanos. Marco, ¿cómo está este panorama? ¿Cuál es el resultado en cuanto a esto, aparte de ese porcentaje? Sí, este es un estudio muy reciente, Mildred, de Herco Consultores, es decir, perspectiva ciudadana. En otras palabras, ¿qué están pensando la gente sobre este nuevo año 2024? La opinión de las personas que fueron entrevistadas, en un 80,5 dijeron que el problema de ellos es la crisis económica. Y cuando tú haces un análisis general, prácticamente llegas a un 85, ¿no? Por lo tanto, digamos, la situación existencial de los venezolanos radica o tiene énfasis en la crisis económica. Y hay que recordar algo, Mildred, la crisis económica no tiene color político y por supuesto menos ideología política. Por lo tanto, afecta a todos los venezolanos, es decir, los que están en el gobierno y los que están en la oposición. Por supuesto que menos los enchufados, ¿no? Pero a los venezolanos, los de a pie, a esa gran mayoría que está trabajando por una mejor Venezuela o que día a día sale a la calle a resolver su problema, lo voy a decir nuevamente filosóficamente, por su problema existencial, dice, mira, el problema en Venezuela es el problema económico. Fíjate que la crisis política apenas tiene 8,1 y la crisis social 6,6. Es decir, que eso es prácticamente secundario. La gente quiere que se resuelva su problema económico. Cuando estamos hablando de problema económico, eso se articula y se conecta, por supuesto, con los salarios, con la calidad de vida, en fin, con el tratamiento que el gobierno de una u otra manera le da a la mayoría de los venezolanos para que puedan vivir mejor. Marco, los venezolanos consultados te mencionaron en algún momento el tema de las sanciones. Lo digo porque, bueno, esa es la matriz de opinión que hay, o sea, el tema de las sanciones que impacta en lo político, evidentemente, el tema de Estados Unidos, de recrudecer las sanciones, lo que fue la flexibilización, revertirlo. Entonces, ¿qué piensan los venezolanos sobre esta situación? Sí, hubo una pregunta que se vinculó digamos, con tu reflexión, en este caso, Mildred, que dice, ¿no? Dice así, lo voy a decir de la manera siguiente. El acuerdo del Barbados, que fue lo más importante, y qué es lo que los venezolanos aspiran. Bueno, apenas el 17,2 cree que hay que hacerle un tratamiento especial al desbloqueo. No obstante, Mildred, la gente quiere que se fije el cronograma electoral y esto tiene un 65,1, es decir, la mayoría de los venezolanos. Cuando tú haces un versus de cronograma electoral versus un desbloqueo de las sanciones, la gente lo que quiere es, mira, díganos por favor cuándo son las elecciones en Venezuela, porque eso es sinónimo prácticamente de elecciones. Y elecciones significa la posibilidad o tener la esperanza de cambiar de gobierno cuando prácticamente el 80% de los venezolanos dicen, mira, basta ya de este modelo económico, basta ya de Nicolás Maduro, basta ya. Entonces, es vinculante, ¿no? El bloqueo, las sanciones, eso no es que no deja de ser importante, porque de una u otra manera también incide
en el bolsillo de los venezolanos, en la microeconomía, entendiendo que esto es macroeconomía, pero incide en la microeconomía. Pero la gente lo que está pendiente, Mildred, ¿cuándo son las elecciones? A ver cuándo cambiamos de gobierno. Bueno, es que realmente este año en 6 países de Latinoamérica hay elecciones presidenciales y en nuestro país es el único que todavía se desconoce cuándo va a ser. Se habla de un adelanto, Marcos, también he leído comentarios tuyos en Sí. las redes sociales en donde dices que la solución son elecciones adelantadas. ¿Por qué? Bueno, las elecciones adelantadas es una estrategia, ¿no? Incluso de Nicolás Maduro, de su equipo, de su sala situacional, porque en una situación económica tan compleja, llamada crisis, en este caso la económica, que tiene un 80% o un 85% cuando hacen la suma integral, ellos creen que esa es la salida. Además, aprovechar la división en la oposición. Acuérdate que ellos están dentro de un apoyo muy precario que no llega a un 15 o un 17%. Ahí más o menos se van moviendo, ¿no? Cuando hacen un estudio de campo, ellos tienen un 17 y cuando hacen un estudio telefónico llegan a un 15. Es decir, que sigue siendo un apoyo popular bastante débil como para ir a una elección transparente, limpia y competitiva. Por lo tanto, ¿qué le queda? Mira, el escenario es adelantar las elecciones, bien sea en mayo, bien sea en julio, bien sea en octubre o bien sea en agosto. Es una manera de adelantarse a una derrota anunciada si las condiciones fueran las exigidas o tuvieran los estándares internacionales de unas elecciones completamente libres y democráticas. Mildred. El 2 de febrero ahorita se cumplieron 25 años del chavismo en el poder, con la sucesión de Nicolás Maduro, que continúa con ese legado, digamos. Y hoy, 4 de febrero, se cumplen 32 años de ese intento de golpe de Estado por parte del fallecido presidente Hugo Chávez. Eh, Se percibe que los venezolanos dicen ya basta, pero el gobierno sigue sin entender ese ya basta. Queremos un cambio. Ellos aseguran que siguen siendo mayoría y según la encuesta o los resultados de los que me estás mencionando, pues gozan de muy poca popularidad y a eso voy con la pregunta. ¿Quién, según los venezolanos, es el político con mayor liderazgo en este momento que ellos crean que pueda gobernar a Venezuela en el año 2025? Mira, lo primero, la gente cree que Nicolás Maduro en 81.3 debe salir. Y cuando articulamos tu pregunta con esta reflexión que te estoy haciendo, la que en este momento tienes la confianza para dirigir a Venezuela a partir del 2025 es la señora María Corina Machado con un 63.5. Luego sigue Nicolás Maduro con 14.1, Benjamín Rauseo con 4.3, Manuel Rosales con Imagínate, el conde del 4.1. Guácharo. Sí, el Conde del Guácharo ha venido, digamos, con unos números en decadencia, ¿no? Y de manera en tiempo récord. Pero ha sido también por su posición, por su postura, por su discurso, y la gente ha percibido que no merece la confianza, por lo menos en este momento. Claro. Entonces, entendemos que la dinámica es compleja en lo político electoral y él ha perdido un caudal de apoyo popular en cuanto al tema de elección presidencial. ¿Quién más figura? Pero, sí, ¿Quién más figura? lo, sí, Enrique Capriles 3.9, Antonio del Carril 1.7 y otros 3.1, es decir, que están bajo el nivel del error muestral. Es decir, que tienen 0.5, 0.8, ahí están otros nombres. Pero quien lidera este ranking es la señora María Corina Machado con 63.5. Es decir, la mayoría de los venezolanos tienen confianza en ella, a pesar de que todos conocemos la situación real, la temática real, y hay que tener una comprensión que ella está inhabilitada, pero tiene el apoyo popular. Así que En ese María caso, ¿qué Corina, piensan los venezolanos? Porque apoyar a una líder que está inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia, que es brazo ejecutor del gobierno de Nicolás Maduro, pues hace muy cuesta arriba que ella pueda inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral y eso es una realidad. prácticamente 2.400.000 venezolanos votaron por ella en las primarias pasado 22 de octubre, Mildred. No es fácil, es decir, a ella la refrendado unos venezolanos que de una u otra manera están creyendo en ella. Es decir, ella está inhabilitada, pero está habilitada. Hay una contradicción en la comprensión, entendiendo que esto es una lucha de intereses. Y vamos a estar claros, Mildred. María Corina triplica, según nuestros números, al señor Nicolás Maduro. Así que ellos se mueven en función de un miedo, en función de construir la tensión y, por supuesto, la división y seguir ganando en minoría, Mildred. Porque cuando tú haces
el análisis integral, Nicolás Maduro no tiene posibilidad alguna de ganarle a la señora María Corina Machado. ¿Qué es lo que más resalta de esta encuesta? Mira, lo que más resalta es que la gente hace énfasis, primero, en la pregunta abierta, María Corina Machado le gana, triplica a Nicolás Maduro. Y en la pregunta inducida, también continúa triplicando el señor Maduro. Estamos hablando de lo político electoral, ¿no? Es decir, en cualquier escenario, la señora María Corina Machado sale airosa, es decir, él sería la nueva presidenta de Venezuela. Por lo tanto, el gobierno, el Nicolás Maduro, van a construir una cantidad de entramados, de estrategias y tácticas que van a ir en contra de esa realidad. Y se habla que mañana, el día lunes, la Asamblea Nacional va a comenzar a debatir con políticos, con la sociedad civil, las posibles fechas del cronograma electoral. Pero yo creo que esto más o menos se mueve sobre la base del miedo, Mildred, y sobre la base de seguir en la onda de poner a un lado a una señora que tiene asegurado la presidencia de la República según la opinión política mayoritaria nacional. ¿Qué pueden hacer los venezolanos, Marcos, en este contexto político electoral que estamos viviendo en este momento? Mira, hay Porque que tener Gabriela paciencia. Machado está hablando de que Nicolás Maduro tiene que negociar. O sea, a juro que los venezolanos tienen el trabajo o la labor de obligar a Nicolás Maduro a negociar para que la habiliten, pero ellos no van a claudicar y lo han dicho una y otra vez y ella tampoco va a claudicar en su candidatura. ¿En qué puede terminar todo esto? Mira, aquí hay dos posiciones, ¿no? Aquí lo que sale es el diálogo. María Corina, La gente tampoco triunfante, cree ya en el diálogo porque todo es fallido. O y, sea, N cantidad sí, de todos han sido diálogos fallidos. está sobre la mesa, Incluso, Estados Unidos expectante sobre esas conversaciones, pero incluso el de Barbados está en terapia intensiva. ¿Cierto? ujú. Se trata de retomar, incluso se va a hacer supuestamente todo lo posible, que hay una reunión actualmente entre el gobierno y funcionarios norteamericanos en función de salvar algunos, digamos, acuerdos de Barbados, pero está en terapia intensiva. Bueno, hay dos posturas, la del señor Maduro y la de la señora María Corina Machado. Ojalá la presión, ojalá el momento histórico los convoque a la racionalidad, entendiendo que el poder está en Miraflores y la joya en la corona es Miraflores y al gobierno le cuesta mucho entregar a Miraflores si la candidata es María Corina. Es decir, que ya tendrían que estar preparando una etapa de transición, la cual yo creo que ellos no están preparados porque ellos no confían y han tenido unos momentos históricos bastante, digamos, complicados en cuanto a algunas situaciones como la corrupción. Y creo que esta es una de las piedras de tranca, entre otras cosas, como para llegar a un acuerdo a una persona que tiene un discurso coherente y va en contra de los corruptos. Hay una cantidad de variables, Mildred, pero ojalá los venezolanos, la historia, hay que pensar en el país, en las nuevas generaciones, ellos pudiesen llegar a un acuerdo, porque también te digo algo, la historia no espera ni por Nicolás Maduro ni por María Corina Machado. Siempre emergerán posibilidades de poder, de liderazgo. Por lo tanto, aquí lo que está en juego finalmente, Mildred, es el país y sus futuras generaciones. Por lo tanto, vamos a tratar que la lógica se imponga entre todos liderazgos, tanto el oficialismo como la verdadera oposición, Mildred, por el bien del país. En un supuesto de que se lleven a cabo elecciones adelantadas, no adelantadas, en la fecha que lo determine, no sé si la Asamblea Nacional, porque ya inició con ellos un debate, y obviamente se sabe que la propuesta que ellos le lleven al Consejo Nacional Electoral, pues la van a aceptar, o quizás le pongan un pero a algo para aparentar, porque Claro. así ha sido la dinámica siempre, o sea, no creo que vaya a cambiar. Eh, si vamos a elecciones y María Corina Machado, que es la que goza de mayor apoyo en este momento de la población, no puede participar, ¿qué le viene a nuestro país? Si vamos a unas elecciones con candidatos que no gozan de esa popularidad o de ese clamor de los venezolanos. Dos cosas. La Asamblea Nacional no debería de convocar a reuniones para imponer un cronograma electoral. Eso no es competencia de la Asamblea Nacional. Claro, pero ya Es lo un están cuerpo haciendo. legislativo. Eso le compete al Consejo Nacional Electoral convocar las elecciones y anunciar el cronograma electoral. Ahora bien, en cuanto a la segunda reflexión o pregunta,
María Corina también se puede convertir en la gran electora. No solamente, bueno, si las cosas me imagino se ponen sumamente complejas, ella sigue siendo la líder y puede ser la gran electora. Es decir, este es mi candidato, esto representa el cambio, esto representa lo que yo construí y esto representa lo que se obtuvo el 22 de octubre del 2023, que fue el deseo del cambio. Ella se puede convertir en último momento en un escenario que estamos aquí construyendo en la gran electora. Es Por lo decir, un tanto, plan B, a alguien, las estrategias no se revelan y se lo preguntaba yo a ella recientemente en no una son rueda de estrategias, prensa que dio. Las porque estrategias si no son, obviamente no se dicen. ¿Ah? Que las sí, las estrategias, estrategias. porque si no, no son estrategias. Correcto. Pero uno siempre como periodista va a preguntar, hey, ¿qué viene? O sea, ¿cuál es el plan B? ¿Para dónde vamos? ¿Qué deben hacer los venezolanos? Entonces, claro, ella se mantiene firme y dice, yo voy, yo soy la candidata, pero aquí, en la conversación que sostenemos tú y yo, evidentemente debe haber un plan B. Ella debería levantarle la mano a alguien a última instancia, pero ella va a presionar hasta lo último. Entonces, ¿tú consideras que ese es el escenario posible en caso de que se den esas elecciones en el marco que te acabo de mencionar, ¿no? No, no solamente posible, sino el ideal en cuanto a hacer un constructo para sacar de Miraflores al señor Nicolás Maduro. Y te vuelvo a decir, todo político, Mildred, tiene plan A, plan B, plan Claro. C. Y esto es normal. Es como cuando el gobierno dice una cosa y hace otra cosa. Es decir, el gobierno hacia afuera dice una cosa y hacia adentro está diciendo otra cosa. Es decir, ellos dicen una cosa hacia afuera, pero se están reuniendo con los Estados Unidos, una cosa hacia adentro. No, y Ese también tipo de tienen contradicción, reuniones secretas con la oposición. ese tipo de narrativa son valederas. Llegar hasta el final significa muchísimas cosas. Llegar con este proyecto que tiene María Corina Machado, líder máximo de la oposición venezolana, pero también puede ser la gran electora y llegar hasta el final. Es decir, todo esto se maneja y se mueve de acuerdo a las exigencias del momento histórico, Mildred. Por lo tanto, no queremos especular, pero vamos a estar claros. Aquí la líder del país es la señora María Corina Machado. Para finalizar, Marcos, pues ya estamos pasados de tiempo. ¿Quién, si no es ella, podría asumir ese liderazgo? Así, o sea, ella le puede levantar la mano, pero ¿quién se visualiza como una figura potente para que ella le pueda alzar la mano? Eso por una parte. Y por otro, en el caso de que ella pueda competir, evidentemente va a arrasar con los votos y todo, pero ¿crees realmente que nuestro país vaya a tener un cambio de gobierno independientemente de quién gane? Porque a lo mejor puede ser Nicolás Maduro, como a última hora puede ser otro candidato. 2025 sea gobernado Venezuela por una persona distinta al que está hoy en día. Mira, la gente ha aprendido, está aprendiendo. Ya las clases D y E, los estratos más bajos, los estratos populares, están aprendiendo a tener un voto con criterio. María Corina Machado, en un supuesto que no pueda ir, ella va a buscar o va a, digamos, a entender que hace falta una figura potable para todos los venezolanos que de una u otra manera quieren salir de esta crisis política y por supuesto del cansancio, el agotamiento de un modelo que ilusionó, pero no logró el objetivo, porque hoy el 90% de los venezolanos ahí no, vivimos en pobreza general, ¿no? Pobreza general. Por lo tanto, María Corina tiene que ser muy responsable. Y cuando te digo responsable, ella tendrá que buscar, encauzar una solución victoriosa, porque el momento está dado para cambiar del gobierno porque es el deseo de más del 80% de los venezolanos. Nombres no sé, pero me imagino que emergerá una figura potable en dado caso que surja la pregunta que me estás haciendo. Pero por ahora, María Corina debe mantener una posición de luchar y presionar por ella ser la aspirante a Miraflores y la segunda presidenta de Venezuela. ¿Quién Por podría ser supuesto que esto, la figura de relevo? ¿Quién podría ser? mira, Mira, no me atrevería, porque ya tú ves los números son un poco, digamos, pequeños, como para asegurar, mira, este es el heredero de hasta el final. Se buscará, en ese escenario se buscará una figura potable, siempre emergerán líderes, ¿no? Y en los momentos estos históricos, donde se exigen cambios, ellos aparecen.
Pero por lo tanto y por ahora, a esta hora, de hoy domingo, Mildred, hablemos de María Corina, que llegará hasta el fin. Ya nos dirá a partir del lunes cuál es la nueva panorámica política electoral, cómo se está moviendo, digamos, ese ecosistema político, en fin. Día a día habrá una noticia nueva, Mildred, pero usted tiene muchísimo trabajo, no solamente para el análisis. Por lo tanto, mi recomendación es esperar y tener fe de que María Corina Machado se convierta en la líder, digamos, ya habilitada, porque es un triunfo seguro. Y es allí donde está el nudo crítico del señor Nicolás Maduro y todo ese equipo. Hay algo que rapidito siempre quiero rescatar y es que el gobierno desata furia bolivariana, que no es nuevo, o sea, ellos tienen rato ejecutando ese mecanismo para reprimir, para amedrentar. Pero ¿crees que se pueda desatar una ola de violencia en nuestro país, viendo los antecedentes que hubo en años anteriores? Pero fíjate, y haz una comprensión de la etimología de la palabra furia. La furia, yo no quiero hacer apología a la violencia, pero furia es violencia. Claro. Ese es más o menos un modelo que hubo en Alemania, ¿no? En la Alemania esa nazi, al Führer. De eso significa es un control social, someter el miedo a los electores. Es decir, mira lo que te puede pasar, te vamos a rayar la casa, mira que te vamos a revisar en el control Vamos a social de los perseguir. votos. Sí, esto es una advertencia, ¿no? Y es lamentable que lleguemos a la violencia, un país que está sobre la base siempre de la paz. Pero esta es la manera de defenderse y tratar de ganar nuevamente en minoría, inyectar miedo, dividir, y ese miedo es llamar a la abstención, porque aquí lo que está en juego, y te lo repito de nuevo, Mildred, es la joya, es la corona, más intereses económicos inclusive que políticos. O sea, que Maduro lo que está jugando es a la abstención. Sí, la abstención a través del miedo y por supuesto dividir. Ya verás que a partir de mañana van a aparecer una cantidad de candidatos, de precandidatos que dicen ser de la oposición, pero todos sabemos que de una u otra manera ellos visitan a Miraflores. Marcos, muchísimas gracias por tu análisis, por haber compartido con nosotros a través de Impacto Venezuela esos números que son muy valiosos, que si bien es cierto, no reflejan los 30 millones de venezolanos, pues sí tiene una muestra considerable a nivel nacional del sentir del ciudadano común, que es al que le impacta esta crisis política, económica y social. Esperemos que todo pues llegue a buenos términos y que se puedan realizar unas elecciones como corresponden, transparentes, competitivas, porque a eso apostamos todos, a poder elegir a quien nosotros queramos que dirija nuestro país, pues el Consejo Nacional Electoral, pues que se remita a contar votos como es su trabajo, pues. Gracias de verdad por tu Sí. análisis. Espero tenerte nuevamente en mi Feliz programa. día, un placer. Gracias. A toda mi audiencia también muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Recuerden que también tienen disponible una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.